Que Dios te bendiga. Seguramente a ti, igual que a mí, nos han enseñado desde muy pequeños que todos somos hijos de Dios. Sin embargo, no es eso lo que la Biblia dice. Quiero presentarte 7 evidencias que la Biblia da de un verdadero hijo de Dios. Y esto nos muestra, a la luz de la Biblia, que no todas las personas son hijas de Dios, porque hay ciertos requisitos o ciertas cualidades que un verdadero hijo de Dios posee. Iniciamos diciendo que Jesucristo enseñó que no todos eran hijos de Dios. Podemos ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 8 y versículo 44, que Jesucristo dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Podemos ver en este texto cómo el Señor Jesucristo estaba llamando a los religiosos de su tiempo hijos del diablo, porque eran homicidas. Con estas palabras Jesús estaba diciendo que todo aquel que es homicida no es hijo de Dios, sino que es hijo de Satanás. Pero esta es solo la introducción. Realmente quiero presentarte aquellas verdaderas evidencias que la Biblia da, o cualidades de los que son hijos de Dios. Bienvenidos a lo que la Biblia dice. Encontraremos las primeras 2 evidencias en 1 de Juan capítulo 3 y versículo 10, cuyo texto dice de la siguiente manera: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Podemos ver en este texto cómo se nos están dando 2 cualidades de los verdaderos hijos de Dios. Dice que todo aquel que no es justo en sus acciones no es hijo de Dios. Esa es la primera evidencia. Un hijo de Dios es una persona justa en sus negocios, justo en sus tratos para con las personas, justo en su forma de comportarse. Y se nos presenta una segunda evidencia en el mismo texto, donde dice que todo aquel que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Porque la Biblia nos asegura que el amor es una evidencia en aquellos que son verdaderos hijos de Dios. No puede ser una persona que está llena de odio, de rencor y de maldad hacia los demás considerarse a sí misma un hijo de Dios. Porque los verdaderos hijos de Dios se identifican en que aman a los demás. Y Jesucristo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. La tercera evidencia la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3 y versículos 26. La escritura dice de la siguiente manera: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Con estas palabras Pablo está diciendo que una característica de un hijo de Dios es que es una persona que tiene fe en Cristo Jesús. Claro, yo sé que un incrédulo dirá: yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero no se está refiriendo a esa fe, sino a una fe que nos lleva a la obediencia, una fe que nos lleva a recibir a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro guía. Cuando una persona ha puesto su fe en Jesús, es alguien que reconoce a Jesús como su Señor, como el dueño de su vida, como aquel en quien está puesta su esperanza. La cuarta evidencia la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8 y versículo 16, en el cual dice: el Espíritu nos da testimonio que somos hijos de Dios. Hay una gran seguridad cuando el mismo Espíritu Santo que mora en el creyente le hace saber que es un hijo de Dios. ¿Y qué certeza podemos sentir al ser hijos de Dios? Bueno, una de las grandes certezas que el hijo de Dios tiene es que no será condenado. Cuando a una persona se le pregunta cómo está su relación con Dios, cómo se encuentra, y si Cristo viniera en este momento, ¿hacia dónde se va él? ¿Al cielo o al infierno? La mayoría de personas responden: yo no sé para dónde voy, porque no hay certeza en su vida de ser hijos de Dios. Pero un verdadero hijo de Dios se siente seguro. Como un hijo se puede sentir seguro en los brazos de su padre, así un verdadero hijo de Dios siente la certeza cuando el Espíritu Santo le hace saber y le hace sentir que es un hijo de Dios, y que para los hijos de Dios no hay condenación, ya que la misma Escritura nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los cuales no han sido engendrados por carne ni sangre ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Así que un verdadero hijo de Dios siente la certeza que el mismo Espíritu Santo le da de ser hijo de Dios. La quinta evidencia la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8 y versículo número 14. El texto dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos
son hijos de Dios. El apóstol Pablo una vez más nos sigue hablando de las cualidades de los hijos de Dios y nos dice que un verdadero hijo de Dios, dijimos en el apartado anterior, que se sentía la presencia o la certeza que el Espíritu Santo le daba. Pero en este otro punto Pablo nos dice que el verdadero hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo en ningún momento nos va a motivar a hacer cosas que vayan contrarias a la palabra de Dios. En ningún momento el Espíritu Santo nos va a motivar a hacer algo que va contra el propósito de Dios. Un verdadero hijo de Dios es aquel que cuando está haciendo o va a hacer algo que va contra la voluntad de Dios, el Espíritu Santo le va a contristar, le va a reprender y le va a hacer sentir que lo que está haciendo no es correcto, no es la voluntad de Dios. Y que aun si él lo hace, va a sentir la reprensión del Espíritu por ser hijo de Dios. Porque el Espíritu es el que guía a los hijos de Dios y les hace sentir y saber si lo que hace es correcto o no es correcto. Contrario a eso, una persona que no es hija de Dios no va a sentir esa reprensión porque para él le es igual hacer el bien o hacer el mal. La sexta y séptima evidencia de los hijos de Dios la encontramos en un pasaje muy conocido como es Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 y 12, en el cual el texto dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Acá nos está dando la Escritura dos evidencias muy importantes. Dice que los que lo reciben son hijos de Dios. Usted me dirá, pero yo ya recibí al Señor. Pero bueno, recibir al Señor, como ya dije anteriormente, no significa vivir como nos da la gana. No significa guiarnos a nuestro antojo. No significa hacer lo que a mí me place, sino recibir al Señor significa recibir la voluntad de Jesús en mi vida. Tratar de hacer lo que a Él le agrada. Eso es recibir a Jesús. No significa el hecho de que yo en una congregación levanté la mano y dije recibo a Jesús, sino recibirlo. Esa es la señal. Pero recibir a Jesús es aceptar su señorío en mi vida. Es aceptar que en mi vida ya no se va a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él. Es aceptar que en mi vida ya no va a acontecer lo que a mí me place, sino lo que a Él le agrada. Pero luego dice, a los que lo reciben y a los que creen en Él. Y usted igualmente que muchos dirá, yo creo, y eso me hace hijo de Dios, pero creer en Él tampoco significa hacerlo del diente al labio, sino que la Escritura nos dice que con el corazón se cree para salvación, pero con la boca se confiesa para justicia. Una persona que ha creído en Jesús y lo ha recibido en su corazón, lo va a demostrar con sus hechos. No necesita gritar a viento en popa que es un hijo de Dios, sino lo va a demostrar con sus acciones. Porque ese es el hijo de Dios. Demostrarlo con nuestros hechos, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de relacionarnos con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Ahí vamos a demostrar que somos hijos de Dios. Por eso el texto dice que Jesús vino a los suyos, hablando de toda la humanidad. Y luego dice, pero los suyos, hablando de Israel, no le recibieron. Mas a todos los que lo reciben, a los que creen en Él, les ha hecho hijos de Dios. Oiga, si lo hemos recibido en el corazón, pues lo vamos a demostrar con nuestros hechos, para que la gente pueda ver que somos verdaderos hijos de Dios. De lo contrario, podemos estar en un error. Ahora, si usted ha visto estas cualidades y usted considera que no están en su vida, pues no se ha perdido mucho porque usted está vivo y mientras hay vida y esperanza. ¿Qué tiene que hacer usted para poder ser un verdadero hijo de Dios? Bueno, comencemos por dar el primer paso, que es recibir a Jesús en su corazón. Ya recibió a Jesús, si no lo ha hecho, recíbalo a Jesús en su corazón. Vuelva hacia Él, acéptelo como su Salvador y comience a disfrutar del privilegio que hay de ser un verdadero hijo de Dios. El Señor te bendiga.